Bien, muy bien. Ahora sí, ya estamos grabando. Muy buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos a una charla más, un encuentro más de BICEP, ¿sí? Del área del Instituto de Romero Brest, donde hoy tenemos la posibilidad de contar con Gabriel Resónico. Ya, Gaby, tercer encuentro que tenemos acá presente. Ya estuvimos hablando de fuerza. El año pasado vimos lo que es periodización, siempre de deporte de combate. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de otra temática diferente, que es la resistencia. Siempre, Gaby, te voy a estar molestando para sumar tu conocimiento y esa posibilidad de tenerte acá, ¿no? De sumar lo que sea deporte y combate, que no tenemos la posibilidad tantas veces de escucharlo. Bueno, creo que tenés muchos seguidores acá presentes, conocidos tuyos, que eso habla muy bien de vos, porque, como decís vos, te escuchan en los cursos y te siguen escuchando en cada posibilidad que te pueden encontrar. Así que bueno, felicitaciones y de parte de todo Romero, gracias por aceptar la propuesta y estar acá con nosotros. No, vale, la verdad que para mí es un placer, sí, total. Tercer año consecutivo, y bueno, siempre que me escribís para invitarme, para mí es una alegría compartir, sumar, y no solamente alumnos, sino también colegas, preparadores físicos, entrenadores de muchos años que están acá presentes, así que es un gran honor compartir junto a todos ustedes, compartir mis estudios, mi práctica, como les dije. Y bueno, ahí vamos a charlar un poquito sobre esto que es tan lindo, que es la resistencia en los deportes de combate. Bueno, les Vamos. voy a compartir pantalla. Bien. Estamos. Muy bien. Entonces, junto al EPICEF, esta noche hablamos sobre entrenamiento de la resistencia en los deportes de combate. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Resónico. Yo soy licenciado en alto rendimiento deportivo, máster en optimización del rendimiento deportivo, actualmente doctorando en actividad física y deporte. Me apasiona la investigación, la preparación física y especialmente esto aplicado a los deportes de combate. Practico deportes de combate desde que tengo 15 años, ya llevo más de 20 años en esto. He practicado artes marciales, he competido de manera profesional en kickboxing, boxeé varios años también. Luego me dediqué al levantamiento olímpico de pesas. Entonces tengo una larga carrera deportiva, pero bueno, muchos años vinculado a los deportes de combate y desde chico tuve la posibilidad de preparar atletas de combate. Ya muy chico, 19, 20 años, yo ya estaba preparando a mis compañeros, como les pasa a muchos, ¿no? Que por ahí les gusta la preparación física, les gusta el entrenamiento, vienen practicando, van absorbiendo todo lo que les van dando y lo empiezan a aplicar. Y en este empezar a aplicar hay muchos aciertos y muchos desaciertos también, ¿no? Entonces, qué buenas y qué lindas que son estas instancias que por ahí antes no había tantas y hoy gracias a la tecnología, a este maravilloso Zoom, y tantas otras maneras de comunicarnos a la distancia podemos acceder. Bueno, y cuando hablamos de resistencia, generalmente lo que se nos viene a la cabeza es algo parecido a esto, ¿no? La maravillosa Rocky siempre me da material para todas mis clases, ¿no? Porque tengo material para cuando hablo sobre zona media, sobre core, tengo material sobre fuerza y sobre resistencia.
Pasa es que, claro, cuando pensamos en resistencia, creo que la mayoría, ¿no? Se le va a la cabeza esto, que tiene que ver con esto de salir a correr. ¿Y por qué pensamos en eso? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con que, vamos, el atleta de resistencia automáticamente se lo vincula con el atleta el maratoniano de 42 kilómetros, ¿no? El que sale a correr. Porque también podemos pensar en resistencia como el nadador, el ciclista, ¿no? Entonces, ¿por qué al boxeador se lo entrenó siempre corriendo y no se lo entrenó haciendo bicicleta o saliendo a nadar, ¿no? Yendo a nadar en una pileta, ¿no? No saliendo a nadar. Bueno, esa es una gran incógnita, pero sin duda alguna, cuando hablamos de boxeo, vamos para Rocky. Creo que tengo que actualizarme un poco y empezar a traer las script, ¿no? A las clases. Pero bueno, ¿qué es resistencia? Vamos primero a definirlo y después a ver por qué en realidad esto no es tanto como Rocky nos lo presenta. Cuando hablamos de resistencia, nos podemos referir a la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica. Acá aparecen dos componentes, ¿no? Una parte que es la física, lo fisiológico, lo que tiene que ver con el cuerpo del atleta, y por otro lado, el componente psicológico, el componente psíquico, ¿no? Entonces, resistir a esta fatiga cuando, ya sea que estamos ante una situación adversa. De hecho, por ejemplo, los orígenes de los deportes de combate se remontan a muchos años antes de Cristo y ahí había competencias que se hacían en los primeros Juegos Olímpicos y entonces, por ejemplo, los atletas se los ponía a competir en el momento del día en el que había más sol. ¿Y esto por qué era? Y bueno, porque justamente había que probarlos, ¿no? Entonces, además de que estaban sin ropa, estaban sin protecciones, tenían que golpearse, lo hacían en el momento del día que era peor. Entonces, bueno, tenían que soportar esta fatiga, además de tanto física como psíquica, ¿ok? Ahora, si profundizamos un poquito más en este concepto de resistencia, también lo podemos definir, y esta a mí me gusta todavía un poquito más, como la capacidad del organismo para resistir fatiga en una actividad motora de una determinada duración e intensidad. Acá aparecen varias cosas. Bueno, esto de resistir la fatiga, ¿no? Pero por otro lado, habla de una actividad motora que puede ser distinta, hay distintas actividades motoras, ¿no? Porque no es lo mismo la actividad que va a hacer un boxeador, que va a estar lanzando golpes de puño, la actividad que va a hacer un taekwondista, donde además de los golpes de puño y de manera diferente a como los lanza el boxeador, va a estar lanzando muchas patadas a lo que hace un atleta de jiu-jitsu, que va a estar agarrando, haciendo palancas, llaves, o lo que hace un deportista que practica sambo o que practica MMA, que va a estar lanzando golpes de puño, patadas, va a estar intentando agarrar, arrojar, ¿sí? Bien, y además de esto que tiene que ver con el tipo de actividad motora, está también la duración y la intensidad del estímulo. La duración, porque ustedes fíjense cómo van cambiando los tiempos de los rounds, dependiendo de si hablamos de deportes de golpeo o de luchas, el tiempo de la lucha, no es el round, es la lucha misma. Entonces, por ejemplo, en boxeo tenemos rounds de 3 minutos, pero si es boxeo femenino tenemos rounds de 2 minutos. Y si hablamos de boxeo amateur, tenemos 3 rounds de 3 minutos por uno de descanso para boxeo amateur, boxeadoras amateur serán 4 rounds de 2 por 1 de descanso, y a medida que, fíjense, tanto boxeo masculino como femenino, a medida que va aumentando la experiencia del deportista y va pasando de un amateur a un profesional, también aumentando la cantidad de rounds que va a disputar y por ende el tiempo total de trabajo. Entonces ustedes fíjense que empezamos con 11, 14 minutos de trabajo si hacemos 3, 4 rounds, y de golpe, cuando pasamos a una pelea profesional de 4, 5, 6 rounds, 8 rounds, ya estamos hablando de hasta 39 minutos. 10 rounds por un título nacional, sudamericano, continental, y hasta un título del mundo que será a 12 rounds y tenemos un tiempo total de 47 minutos. Contando el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa del minuto de descanso. Para boxeo femenino esto cambia por el tiempo de los rounds, ¿no? Todo el tiempo es 2 por 1, con lo cual hay menos tiempo total de trabajo. ¿Y qué pasa en taekwondo? Bueno, en taekwondo lo que sucede es que son siempre rounds de 2 por 1, ¿ok? Serán, por ejemplo, 2 rounds de 2 por 1.
En Jiu-Jitsu, en cambio, las luchas, por ejemplo, se van haciendo más largas a medida que también el deportista tiene una mayor graduación y pasan de 5 hasta pueden durar 10 minutos. En Sambo son luchas de 5 minutos. Entonces, fíjense cómo la duración es completamente distinta si hablamos de distintos deportes de combate, porque recién estábamos charlando con Ale de eso, ¿no? En los deportes, se habla de deportes de combate, pero son un montón de estos deportes de combate y cada uno tiene sus características. Y la intensidad desarrollada en cada uno de ellos también es distinta, ¿no? Porque el boxeador, por ejemplo, va a buscar el knockout todo el tiempo con ese golpe, mucha potencia. El taekwondista muchas veces, además del knockout, va a buscar marcar los puntos. De golpe el atleta de Jiu-Jitsu no va a tener que imprimir tanta velocidad a un gesto, sino que tal vez va a tener que aplicar mucha fuerza y esto lo va a tener que poder resistir, porque hasta incluso si le están haciendo una llave, tiene que resistir hasta que el otro por ahí merme esa fuerza para poder cambiar de posición. Entonces, bueno, ven todas las cosas que empiezan a verse involucradas en la resistencia en estos deportes de combate que van mucho más allá de esto de salir a correr y ya, ¿no? Y mejoramos corriendo. Bueno, y definiendo esta fatiga, acá aparece esta definición como una disminución transitoria en la capacidad para realizar acciones físicas. Entonces yo estoy buscando realizar contracciones musculares de alta intensidad y de golpe ya no puedo desarrollar esa misma intensidad. ¿Ok? Pero esta disminución en la capacidad para desarrollar esa explosividad será transitoria. Si yo me recupero, entonces automáticamente puedo volver a imprimir ese gesto una alta velocidad, una alta potencia, altos niveles de fuerza. Si no me recupero, automáticamente sigue bajando mi rendimiento y empiezo a incurrir en una mayor fatiga. Esta fatiga es cada vez más grande. Y el gran problema que tenemos, o que yo he visto al menos, es que en deportes de combate se los expone a niveles muy altos de fatiga a los deportistas. Entonces se trabaja siempre volúmenes muy grandes, intensidades siempre muy altas, y de golpe esta fatiga, si bien es necesaria para que el deportista a largo plazo vaya mejorando, cuando se empieza a hablar sobre los primeros modelos de periodización, estos surgen a partir de modelos que nos explican que cuando hay fatiga, después uno se recupera y aparece lo que se llama la supercompensación. Y que si aplicamos sucesivos estímulos de carga, bien dosificados, entonces de esa manera podemos ir mejorando nuestro rendimiento. Eso se llamó la teoría unifactorial. Pues más adelante apareció lo que se llama la teoría bifactorial, o que es el modelo condición física-fatiga, y que nos demuestra que la condición física de un atleta irá aumentando a lo largo del tiempo, y esto se va a dar por una interacción también entre el rendimiento y la fatiga, donde si aumenta la fatiga, va a bajar el rendimiento. Que si la fatiga sigue aumentando, no solo el rendimiento va a seguir bajando, sino también la condición física puede llegar a bajar y no aumentar. Entonces, yo por momentos voy a tener que permitir que el deportista merme en esta fatiga para que entonces se recupere, para aumentar su rendimiento, y de esa manera voy a ir obteniendo un aumento en su condición física. ¿Ok? Entonces, esta fatiga tiene que estar muy bien dosificada. Si yo al deportista lo entreno, y siempre con cargas crecientes, siempre con, como les dije, volúmenes altos, intensidades altas, siempre dando el 120%, y no estoy hablando de la predisposición del deportista. La predisposición del deportista tiene que tratar de ser siempre la mayor posible, ¿no? Estoy hablando de esto, ¿no? De estas altas intensidades sumadas a altos volúmenes. Entonces hay que ser muy criterioso con la dosificación de esta fatiga, ¿no? Y fíjense este extracto tomado de un libro de Wilmore y Costi, que es un libro sobre fisiología del deporte, casi una biblia de la fisiología del deporte. Dice, resistencia es un término que describe dos conceptos separados pero relacionados, la resistencia muscular y la resistencia cardiorrespiratoria. Cada una de ellas contribuye de una manera especial al rendimiento deportivo, por lo que cada una difiere en importancia para los diferentes deportistas. Y fíjense, ¿no? Acá aparece
resistencia muscular y resistencia cardiorrespiratoria. Cuando hablamos de la resistencia muscular nos referimos propiamente a lo que sucede dentro de los músculos. En cambio, esta otra resistencia que aparece, cardiorrespiratoria, está vinculada al corazón, a los pulmones. Entonces, dos cuestiones que ya empezamos a ver que aparecen separadas cuando hablamos de resistencia vinculada a esta fatiga y que además pueden verse diferenciadas en un atleta y en otro. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, el tipo de resistencia que va a tener que desarrollar un boxeador en sus piernas probablemente va a ser distinta que la que va a tener que desarrollar un taekwondista. ¿Por qué? Y porque el boxeador no va a tener que patear, va a tener que desplazarse nada más. ¿Okay? Pero el pateo implica acciones que están muy diferenciadas, tanto en los grupos musculares implicados como en los niveles de velocidad, de potencia que se le va a demandar a los miembros inferiores. Entonces, ya de por sí, el trabajo de resistencia muscular en un boxeador y en un taekwondista ya empieza a diferir. Pero también tenemos que analizar qué es lo que pasa con la resistencia cardiorrespiratoria, con este aparato que aparece entre el corazón, los pulmones, el sistema de los vasos sanguíneos, y también tal vez sea diferente entre los distintos deportes de combate. Eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿no? Como a grandes rasgos, hablando un poco del entrenamiento de la resistencia y de sus beneficios, por un lado nos va a permitir mantener altas intensidades por más tiempo. Los deportes de combate son alta intensidad. O sea, nosotros vamos en cualquiera de las actividades, diferenciando si hacemos un golpeo de puño, un pateo, un lanzamiento, una proyección, pero siempre son gestos que se desarrollan a alta intensidad. Yo no me imagino lanzando a alguien, haciéndolo en cámara lenta, o aplicando poca fuerza porque el rival se va a oponer. Entonces voy a tener que aplicar mucha fuerza y lo voy a tener que hacer en poco tiempo. No me imagino tirando un golpe al aire despacito, sino más bien lanzándolo rápido y queriendo impactar fuerte y generar daño, ¿no? Y esto tenemos que tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible, porque si yo tengo que pelear a 3 rounds de 3 por 1 y en la mitad del segundo round ya no puedo mantener esa potencia que tenía en el primero, estoy casi desperdiciando un round y medio, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos y de los beneficios de este entrenamiento de resistencia va a ser mantener estas altas intensidades por más tiempo. Por otro lado, disminuir los tiempos de recuperación, que cada vez el deportista se recupere más rápido ante esos estímulos de alta intensidad. Entonces, si yo estoy luchando, estoy aplicando fuerza, y hago un cambio de posición y me puedo recuperar rápido para volver a aplicar fuerza, esto va a ser obviamente mucho más beneficioso para mi lucha que si yo estoy fatigado y entonces tardo más en recuperarme y quiero aplicar esa fuerza. Lo mismo en los tiempos entre rounds. ¿Okay? Yo peleo 3 minutos. Y llego con una frecuencia cardíaca alta, 160, 170, 180 latidos por minuto. Y si yo paso un minuto y salgo en 150, 160 latidos por minuto y todavía estoy hiperventilando, todavía estoy ahí, entonces no me recuperé, probablemente no voy a poder salir fresco al próximo round, con los mismos reflejos, la misma capacidad de aplicar fuerza. Entonces en ese minuto yo tengo que ser capaz de recuperarme lo más posible. Incrementos en la capacidad de trabajo. Un deportista que se recupera más rápido es un deportista que también puede entrenar más. Por eso, cuando los atletas recién comienzan, empiezan generalmente con un solo turno por día, y a medida que van aumentando en su experiencia, en su nivel de rendimiento, se les agrega ese segundo turno. O el turno se hace un poco más largo o más complejo, o tengo menos pausas en ese turno. Bueno, distintas cuestiones que nosotros vamos modificando porque se ha visto incrementada su capacidad de trabajo. Y por otro lado, bueno, esto, ¿no? Atenuar la fatiga, que está muy relacionado con esto de mantener las altas intensidades por más tiempo, la disminución del tiempo de recuperación. Básicamente, el deportista cada vez se cansa menos ante un mismo estímulo, ¿sí? Bueno, y ahora, fíjense, este es un artículo del año 2021 de López Silva y Franchini. Franchini es un investigador que trabaja y ha trabajado mucho en la investigación sobre deportes de combate.
y donde aparece algo que es muy interesante. Dice, cuando se analiza la predominancia de los sistemas energéticos durante los combates, igual acá aparecen solamente deportes de golpeo, ¿ok? Taekwondo, boxeo y karate. El metabolismo aeróbico resulta la principal fuente de obtención de energía. Nosotros, dentro de lo que es el metabolismo energético, podemos encontrar metabolismo aeróbico, la vía oxidativa, donde predomina la utilización de glucosa y de grasas en presencia de oxígeno, el metabolismo glucolítico, también conocido anaeróbico, glucólisis anaeróbica, donde se obtiene energía a través de la glucosa, pero sin precisar de ese oxígeno, y el metabolismo de los fosfágenos, ATP-PC, donde se utilizan las reservas de ATP y de fosfocreatina que existen en el cuerpo para la obtención de energía, para así generar la contracción muscular. Yo no puedo generar contracción muscular si no tengo energía. Esto es como intentar que el auto se mueva si no tiene nafta. ¿Okay? Necesita generar combustión para moverse. El cuerpo es igual. Bueno, entonces lo que nos dice este estudio de López Silva y Franchini es que la vía oxidativa tiene una gran predominancia en todos estos deportes. Entonces, todo lo que sea el aparato cardiorrespiratorio va a ser algo que voy a tener que tener desarrollado, pero acuérdense que también hablábamos de la resistencia muscular y de cuestiones que también están ligadas a la resistencia aeróbica dentro de lo que es la resistencia muscular, lo que pasa adentro del músculo. La cantidad de sangre que llega, la cantidad de mitocondrias que tenemos en ese músculo. Esto está vinculado también al tipo de fibras, al entrenamiento que le damos a esas fibras musculares. Entonces no piensen que por decir entrenamiento aeróbico nos volvemos de vuelta a esa película de Rocky que les mostré al principio. ¿Ok? Y fíjense en judo, un deporte de lucha, porque ahí les mostré deportes de golpeo, de striking, y este es un deporte de lucha. En otro estudio, en otro artículo de Franchini, esta es una revisión narrativa más reciente del año 2023, bueno, el otro no era muy viejo, no era del 2021, y donde nos muestra también, ¿no?, en judo la predominancia de la vía oxidativa y cómo aumenta a medida que van pasando los minutos de la lucha, ¿no? Entonces, en un minuto tenemos una gran predominancia de vías fosfagénicas, algo de glucolíticas, menos oxidativas, pero claro, a medida que va pasando el tiempo y estas vías se van agotando, empieza también a aparecer un poco más la predominancia de la vía oxidativa o aeróbica. Entonces, tanto en deportes de lucha como de golpeo, la vía oxidativa es algo a lo que no se le puede perder la mirada. Bien, ¿y qué más debemos considerar? Fíjense también de Wilmore y Costil, un programa de entrenamiento de forzar a los sistemas fisiológicos que son críticos para que haya un rendimiento óptimo en el deporte de que se trate, a fin de lograr adaptaciones de entrenamiento específicas. Entonces, el entrenamiento tiene que ser siempre lo más específico posible hacia los sistemas fisiológicos que más se vean estresados en esa actividad. Entonces nosotros vamos a hablar un poquito con respecto a esto de los sistemas fisiológicos, vamos a mencionar el consumo de oxígeno, la producción de lactato y el gasto cardíaco. El consumo de oxígeno máximo es la máxima capacidad del organismo para absorber y utilizar el oxígeno. Entonces está muy relacionado con esta vía aeróbica, oxidativa, ¿no? El consumo de oxígeno es algo que depende de la bomba cardíaca, de los pulmones, que depende de esta irrigación sanguínea, de su utilización en los músculos, como les dije recién, ¿no?, a través de las mitocondrias. Y si bien es algo que tiene un gran porcentaje de dotación genética, porque hasta el 70% del consumo de oxígeno lo tenemos dado por una cuestión genética, sin embargo, por la edad también, sin embargo, tenemos un 30% que sabemos que lo podemos mejorar. Entonces, ese 30% no lo podemos desestimar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que tal vez, si genéticamente no estamos dotados con un consumo de oxígeno muy alto, no seremos los próximos medallas olímpicas de maratón, ¿no?, de 42 kilómetros. Suerte los deportes de combate son un poquito más abiertos, ¿no? Y, digamos, hay diferentes consumos de oxígeno, eso, digamos, cada uno va a saber explotarlo con sus posibilidades. Pero bueno, sabemos que ese 30% lo podemos mejorar, aprovechar. Con respecto a la producción de lactato,
el lactato durante muchos años se lo ha visto como, yo le digo, como el malo de la película, ¿no? Se decía que el lactato era ese que nos generaba la quemazón en los músculos. Y en verdad, el lactato, que es un subproducto de la glucólisis anaeróbica, donde aparece el piruvato y acumulación de este piruvato es lo que luego se termina convirtiendo en este lactato. Pero resulta que este lactato, a través de lo que se llaman los lactate shuttle o lanzaderas de lactato, se puede resintetizar como energía, lo podemos volver a utilizar como energía. Lo podemos utilizar como energía dentro de la célula que se produce, en células adyacentes, en órganos, por ejemplo el corazón consume lactato. Entonces digo, este lactato no es el que nos genera un problema, sino que lo que nos genera esa acidez, esa sensación de acidez, son los protones de hidrógeno que se liberan cuando se rompen moléculas de ATP. Y eso, claro, cuando hay mucha demanda energética, porque hay mucha intensidad, hay mucha rotura de ATP, se empieza a acumular estos protones de hidrógeno y eso es lo que genera esta modificación del pH sanguíneo que nos da esta sensación de acidez. Lo que pasa es que nosotros digamos, la manera que tenemos para saber si este pH está modificado es a través de una prueba de lactato. Entonces, por ahí es también a donde se ha generado esta confusión sobre el lactato como el malo de la película. Pero, claro, la alta intensidad de los deportes de combate muchas veces puede llevar a que haya altas producciones de lactato. Y luego tenemos lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco está muy relacionado con la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólica, la cantidad de sangre que sale del corazón. Claro, un deportista tiene un gasto cardíaco muy alto y en deportes de combate que se alcanzan frecuencias cardíacas muy altas, ¿okay? Casi máximas, este gasto cardíaco es muy alto. Entonces es muy importante que entendamos que debemos desarrollar este consumo de oxígeno, que va a haber presencia de lactato. Ahora vamos a ver un poquito números para que lo vean más claro, que vamos a tener presencia de lactato también, entonces el deportista vamos a tener que entrenarlo a tolerancias de lactato, pero no tampoco esa sensación de quemazón. Yo el otro día se lo mencionaba a alguien y le decía, cuando vos boxeás, ¿vos sentís en algún momento esa quemazón en tus piernas, como cuando haces una pasada de 1000 metros y sentís que las piernas ya te empiezan a dejar de funcionar porque se te empiezan a acidificar? Y me dice, no, la verdad que no. ¿Y cuál es la mayor demanda que vos sentís? Y yo siento como que me agito. Bueno, y ahí empezás a ver estas diferencias que venimos haciendo. El gasto cardíaco, ¿no? Y este trabajo sobre la bomba cardíaca es otra cuestión que vamos a tener que atender también. Ahí Pablo dice, el último trabajo de Brooks que describe el lactato como mioquina y su rol en el sistémico es fabuloso. Sí, exactamente. Yo lo he citado varias veces a ese trabajo. Bueno, el consumo máximo en deportes de combate. Fíjense acá números, ¿no? Para que vean un poquito las diferencias entre el consumo de oxígeno en las diversas actividades. Tenemos acá diferenciado entre consumo de oxígeno en deportes de golpeo, consumo de oxígeno en deportes de lucha y grappling y el consumo de oxígeno en deportes híbridos. En este caso están mencionadas las MMA. Ustedes fíjense, en boxeo aparecen valores en algunos casos altos, 65 mililitros por kilogramo por minuto. Esto es un consumo de oxígeno relativo y es un valor alto si se fijan al compararlo con el resto de las actividades. Fíjense en karate, 47 a 61. Acá estas son medias, son dos estudios distintos que presentan distintas medias. Acá, en cambio, está presentado el valor mínimo y máximo, ¿ok? De 47 a 61. No sabemos la media porque no sabemos la cantidad de casos de cada uno de estos consumos, ¿no? Pero más o menos, si el valor máximo es 61, sabemos que va a estar por debajo de este. En taekwondo, de 44 a 63, también va a estar por debajo de este. ¿Ok? En deportes de golpeo como el karate, el taekwondo, podemos encontrarnos con valores de consumo entre 50 y 55 mililitros por kilogramo por minuto promedio. ¿Ok? En el boxeo tenemos valores de consumo encontrados en los estudios bastante más altos, ¿sí? Hasta 65 mililitros por kilogramo por minuto. Fíjense en lucha, en judo, en jiu-jitsu, en lo que es la lucha
de 53 a 56, en el judo de 50 a 60, y en el jiu-jitsu, como por debajo, ¿okay? Entre 42 y 52, también estos son medias. Pero en todos los casos, fíjense que estamos en consumos de oxígeno más o menos equilibrados, se nos va para arriba mucho en el boxeo, ¿ok? En los deportes de golpeo se nos va un poquito más para arriba que en los deportes de lucha y grappling, y después se nos va de vuelta para arriba en los deportes híbridos como las MMA, estos deportes que son tan complejos y que involucran acciones tanto del golpeo como de la lucha y del grappling. Y se encuentran valores, fíjense, de medias de 55.5, de 62.75, ¿ok? Nos volvemos a acercar a los valores del boxeo, a las medias del boxeo. Así que tenemos consumos de oxígeno altos a muy altos en deportes de combate. ¿Y qué pasa con las producciones de lactato? Bueno, también diferenciado por deportes de golpeo, de lucha y grappling, deportes híbridos. Fíjense la diferencia que hay entre las producciones de lactato en los deportes de golpeo y los de lucha y grappling, ¿no? Los deportes de lucha y grappling aparecen valores más altos que en los de golpeo, ¿okay? Siendo el boxeo valores no son bajos, ¿okay? Porque ahora vamos a hablar un poquito sobre los valores que son bajos, medios, altos. Seguimos hablando de valores de lactato altos, pero no tan altos como la lucha, el judo y el jiu-jitsu. ¿Ok? Principalmente acá los que aparecen en lucha y judo. En MMA se nos van un poquito más para arriba también porque empiezan a aparecer estas cuestiones de la lucha. ¿Y cuál es la diferencia? Y la diferencia es que en la lucha y en el grappling muchas veces aparece esto del forcejeo, ¿no? Y entonces es mucho tiempo aplicando fuerza sin descanso, sin pausa. En general en los deportes de golpeo son combinaciones y movilidad. Muchas veces incluso recuperaciones activas moviéndonos, o por ahí trabajos de defensa. Trabajo de defensa no necesariamente no es una recuperación necesariamente, ¿no? Porque si me están golpeando, yo también tengo que estar generando altas contracciones musculares para evitar que me noqueen. Tengo que estar atento, tengo que generar movilidad rápida, explosiva. Pero bueno, tengo como más alternancia en los golpeos que lo que sucede a veces en la lucha y en el grappling. Bueno, y entonces en el medio de toda esta ensalada, ¿cómo entrenamos a los deportes de combate? Resulta que vemos que todos corren. ¿Se llama correr? ¿Qué nos dicen Bompa y Musicelli? Mencionaban la performance en deportes de combate. Lo puse entre paréntesis porque hablaban de esto. Dice, no mejorará corriendo 5 millas. En cambio, los atletas de estos deportes deberán entrenarse utilizando métodos de entrenamiento intervalado y de resistencia específica a la potencia y velocidad. Entonces, la performance corriendo nos limita mucho las mejoras que nos puede ofrecer. Pensemos de vuelta en lo que venimos hablando sobre, ¿nos puede generar mejoras en la bomba cardiorrespiratoria? Sí, ahí podemos encontrar mejoras. Ahora, ¿qué pasa con todas estas mejoras periféricas vinculadas a lo que sucede en los músculos? Correr o cualquier actividad de resistencia de este tipo es una actividad cíclica de los músculos, digamos, la biomecánica es similar en cada uno de sus gestos. En las actividades de combate, su característica es acíclica, o sea, las acciones son distintas unas a otras. Los grupos musculares implicados al correr son muy distintos que los que voy a utilizar incluso al patear, incluso al desplazarme en guardia, ¿no? Ya la guardia implica una posición que es completamente distinta y la manera de desplazarme en guardia no es como cuando yo estoy corriendo. Entonces, yo siempre digo, correr, pasa que claro, al principio cuando el deportista no hace nada, lo mando a correr y bueno, eso lo mejora. Y entonces es como que, bueno, listo, correr es el camino y tenemos que correr de acá hasta que termines con tu carrera deportiva. Y nos vamos a encontrar que tenemos maneras mucho más eficientes de mejorar la resistencia de nuestros atletas de combate. Para eso, entonces, antes vamos a hablar de esto que es el modelo trifásico de Skinner y McClellan, donde vamos a ver lo siguiente. Fíjense, esto es una evaluación que se hace en cicloergómetros, en una bicicleta. Entonces acá abajo van a ver a la izquierda ventilación pulmonar, que es la cantidad de aire expirado en un minuto, y abajo van a ver watts, que es una medida de intensidad. Entonces vamos a ir viendo qué pasa con esta ventilación pulmonar a medida que aumenta la intensidad en el cicloergómetro. Y además de qué sucede con la ventilación pulmonar, qué sucede con algunas de estas cuestiones, estos
sistemas fisiológicos de los que venimos hablando, ¿no? Obviamente, si aumenta la ventilación pulmonar, esto va a aumentar también el gasto cardíaco. Y, digamos, a una intensidad baja, supóngase que yo me subo a esta bicicleta y empiezo a pedalear a una intensidad baja. Entonces, este modelo trifásico nos dice que estamos en una fase 1 o fase aeróbica, donde la producción de lactato es muy baja, fíjense, por debajo de 2 milimoles por litro de sangre. Y recuerden que cuando vimos recién las distintas producciones de lactato, veíamos en boxeo valores de 9 milimoles, en los deportes de lucha 16 hasta 20 milimoles. Estamos muy alejados de esto, ¿no? Entonces, esta intensidad, esta producción de lactato se dice que es estable porque, digamos, se produce lactato y se resintetiza como energía y nunca se acumula. Luego, si aumentamos la intensidad hasta que nos encontremos con un umbral aeróbico que va a estar más o menos a una intensidad de 60-65% del consumo máximo de oxígeno, o lo que aparece acá es una escala de esfuerzo percibido de entre 12 y 13 puntos, siendo 6 un nivel muy bajo de intensidad y 20 un nivel muy alto de intensidad, más o menos pasando un 12-13 puntos de percepción de esfuerzo. Nos encontramos con esta fase 2 de entrenamiento aeróbico anaeróbico mixto, donde empieza a aumentar la producción de lactato y que se le llama la fase también de Maximal Lactate Steady State, o de máximo estado estable de lactato, porque de vuelta, todavía la producción y la remoción de lactato es estable. Y cuando seguimos aumentando esta intensidad, nos vamos a encontrar que vamos a pasar lo que se llama el umbral anaeróbico, pasando el 80-85% del consumo máximo de oxígeno, en una percepción de esfuerzo de 15-16 puntos. Ya estamos hablando de intensidad alta. Nos vamos a encontrar con la fase 3, o de inestabilidad metabólica, donde la producción de lactato ya es más alta, y se habla de también el OBLA, el Onset of Blood Lactate Accumulation, el umbral de acumulación de lactato. ¿Por qué? Porque acá los sistemas buffer o, o tampón, que se encargan de liberar estos protones de hidrógeno, no empiezan a dar abasto y entonces se empieza a acidificar el medio de la célula, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en los deportes de combate se trabaja mucho a esta intensidad. Cuando nosotros, como les dije, generamos un golpeo, nos desplazamos, lo estamos haciendo siempre a alta intensidad. Entonces estamos haciendo trabajo a una intensidad que genera una producción muy alta de lactato, y estamos muy alejados de esto que sucedía acá abajo, en esta fase 1 o de entrenamiento aeróbico. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de entrenar a nuestros deportistas en esta fase 3. Ahora, ¿qué pasa en esta fase 3? Que si yo quiero hacer perdurar esta intensidad, el deportista no va a perdurar mucho esta intensidad. ¿Okay? Si yo agarro una bolsa y le pido a un deportista que empiece a tirar piñas a muy alta intensidad, y que maneje ese ritmo durante el mayor tiempo que pueda, y probablemente lo va a poder aguantar un par de minutos y después va a empezar a mermar la intensidad que está haciendo porque empieza a aparecer la fatiga, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo dosificamos? Hacia ahí vamos. Acá Saunín Gabriel decía, nunca correr, intervalado, fuerza, potencia, ¿sí? Ahí vamos para eso, ¿sí? Vamos exactamente para eso, Gabriel, tocayo mío. Fíjense estos 3 videitos cortos, ¿no? Les voy a mostrar sobre cómo entrenan algunos deportistas de combate que me parecen bastante representativos. Ahí. Ahí estamos, una. Ahí. Eso, vámonos. Eso, ahí va. Ahí. Eso, ahí va, vámonos. Eso, vámonos. ¿Qué está haciendo acá el Canelo en este video? Fíjense, ¿no? Está trabajando una misma combinación a muy alta intensidad, con un esquive, un tiempito de recuperación, y vuelve a repetir la combinación. Un esquive, tiempito de recuperación, y vuelve a repetir la combinación. ¿Ok? Fíjense, otro videito vinculado al boxeo.
particularmente esto que vemos al final, ¿no? Y es un poquito parecido a lo que estaba haciendo el conmigo recién, ¿no? Fíjense que está detrás de dos conos, hace un paso al frente, mete una combinación rápida, se va para atrás. Hace un paso al frente, mete una combinación rápida, hace un paso atrás. ¿Ok? Y ahora fíjense, nos vamos a otro deporte de golpeo, el taekwondo. Miren cómo entrenan este seleccionado. Fíjense, ¿no? En todo momento vemos gestos realizados a altas velocidades, entonces de golpe están combinando trabajos de pateo con desplazamientos, un trabajo pliométrico, algún trabajo de core también, de zona media, pero siempre todo trabajado a alta intensidad, ¿no? Entonces combinando distintos grupos musculares, yendo y viniendo, que entonces esto es a lo que tenemos que apuntar. Este es el tipo de trabajo al que tenemos que apuntar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren esta caracterización de los requerimientos de resistencia en deportes de combate. Los deportes de combate se clasifican como actividades intermitentes, ya que en su desarrollo son intercaladas acciones de alta intensidad con periodos de recuperación activa y pasiva. Esto ya se los mencioné. Nosotros vamos dentro de los rounds o de las luchas, vamos a tener momentos de ataque, de golpeo, de defensa. Esto es, como les dije, es el trabajo de alta intensidad, porque la defensa, si me están golpeando, no es una recuperación. ¿Ok? Y esto va a estar constantemente intercalado con, sí, periodos breves de recuperación activa, donde el deportista se va a estar moviendo, va a estar esperando, va a estar midiendo, y luego va a aparecer el ataque, o va a aparecer el ataque del otro y la defensa y el contragolpeo, o vamos a estar luchando y de golpe vamos a cambiar la posición y van a empezar a aparecer otros grupos musculares, y en ese breve momento donde me moví, me fui para otro lado, tal vez nos volvemos a medir. ¿Ok? Esto es lo que va a ir pasando dentro de los rounds, dentro de las luchas, y después vamos a tener un periodo de recuperación pasiva. En los deportes de golpeo tenemos los periodos de recuperación inter-rounds. En las luchas puede pasar también que tengamos periodos de recuperación interlucha, va a ser mucho más largos, por ahí tenemos 20 minutos, 15 minutos entre una lucha y otra lucha. Y ahí también tenemos que tratar de recuperarnos lo más posible, que nos vamos a ir de vuelta a tatami y tenemos que de vuelta ser capaces de aplicar altas intensidades. Y acá aparece otro concepto que es importante considerar, que es el de densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación entre el tiempo de trabajo y la pausa. Y la pausa también conocida como la recuperación. Y esta densidad nos va a permitir también entender los requerimientos de cada modalidad y cómo la tenemos que entrenar. Ustedes fíjense, acá hay dos estudios distintos. En este primer estudio se analiza la densidad de combates de Muay Thai de 4 rounds de 2x1 con protecciones. Y aparece que el tiempo, en lo que son tiempos totales, casi el 70% del tiempo los atletas estaban atacando y solamente un poquito, 60-40 estaban en estado pasivo. ¿Ok? Entonces acá aparece una densidad casi 2-1, podríamos decir. Tiempo de trabajo, tiempo de pausa. Redondeando, ¿ok? En cambio, fíjense en este estudio de boxeo olímpico, donde se analizó la densidad de 3 rounds de 3x1, y aparece que el tiempo de ataque era de 1.2 y en estado pasivo 2.3. Acá se invierte, ¿no? Y aparece menos tiempo de trabajo y más tiempo de pausa. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el Muay Thai en este caso es un deporte más denso que el boxeo. Y entonces, si tuviéramos que entrenar a un atleta de Muay Thai y siguiendo el principio de especificidad, nosotros buscaríamos que en algún momento los trabajos que hagamos tengan menos densidades similares a esta, ¿no? Entonces, por ahí trabajar 7 segundos, descansar 3 segundos. ¿No? En cambio, en boxeo lo haríamos al revés. Por ahí atacaríamos 3 segundos, descansaríamos 6.
¿no? Ya nos va dando una pauta de cómo podemos encarar la preparación de los deportistas atendiendo a este concepto que es la densidad de trabajo. Y por otro lado, yo soy un gran partidario de lo que es el High Intensity Interval Training o entrenamiento interválico de alta intensidad. Me parece un modelo que es bastante fácil de aplicar, que tiene ciertos criterios establecidos y nos permite movernos dentro de esos criterios dependiendo de cuál sea el objetivo y lo que queramos trabajar. ¿Qué es HIIT? HIIT es un tipo de ejercicio discontinuo que se estructura en periodos de trabajo de corta duración intercalados con periodos de recuperación. Esta recuperación puede ser tanto pasiva como activa, ¿ok? Fíjense que estamos hablando de características que son como las que hablamos de los deportes de combate, ¿no? Y estos periodos de trabajo son de corta duración, menos de 5 minutos. Utilizando velocidades o potencias de consumo máximo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima, la potencia aeróbica máxima, esto dependiendo, por ejemplo, si lo hacemos corriendo, en una bicicleta, o por encima, al menos por encima del umbral anaeróbico. Fíjense que aparece como el modelo trifásico de Skinner y McLellan que veíamos, ¿okay? Las tres zonas de fase aeróbica, la fase 2, de fase aeróbica anaeróbica y la fase 3 o de inestabilidad metabólica. Y claro, HIIT se desarrolla siempre en esta tercera fase, que era la que yo le decía, donde aparecía la intensidad de los deportes de combate. Y acá que aparece, aparece además una estimulación de las fibras lentas, rápidas, explosivas, una gran interacción entre todas las fibras musculares y no solamente las fibras lentas como podría pasar acá en la fase aeróbica. Y alcanzando frecuencias cardíacas por encima del 90% de la frecuencia cardíaca de reserva o de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca de reserva es la diferencia entre la frecuencia cardíaca basal y la frecuencia cardíaca máxima. No importa cuál sea la medida que utilicemos, es importante entender que son frecuencias cardíacas muy altas, al menos por encima del 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y de vuelta, estamos hablando de que en deportes de combate había gastos cardíacos muy altos, entonces nos aproximamos a estas demandas de los deportes de combate. Acá Saunín Gabriel dice: es excelente el HIIT, para taekwondo logré estar a nivel de los chicos a los que les doblo la edad, ya que en taekwondo son rondos de 2 minutos y logré una capacidad aeróbica para los combates excelente. Bueno, buenísimo, claro, yo ya te digo, lo utilizo muchísimo, todo lo que son modelos HIIT los aprovecho. Fíjense, HIIT nos propone distintas variantes de intervalos prolongados, de intervalos cortos, los sprints repetidos, los sprints interválicos y el HIIT basado en el deporte. Los intervalos prolongados, estamos hablando de intervalos de 2 a 4 minutos de trabajo, seguido de pausas que pueden ser activas o pasivas. Entonces fíjense, ¿no? Acá aparecen 4 bloques de trabajo, seguidos por pausas pasivas, que están desarrollados más o menos a una intensidad de consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Cuando vamos a lo que son intervalos cortos, bueno, justamente estos intervalos suelen estar por debajo del minuto, recuperaciones también por debajo del minuto, también pueden ser pausas activas o pasivas. ¿Y qué sucede acá? Claro, al bajar el tiempo del intervalo, esto nos permite también aumentar la intensidad de trabajo, ¿sí? Después tenemos lo que son los modelos de sprint. Los modelos de sprint se desarrollan a máxima velocidad. En este caso estamos viendo trabajos de HIIT que serían corriendo, ¿no? Pero bueno, trabajos realizados a la máxima velocidad posible. Acá entonces no necesitaría ni considerar la velocidad de consumo máximo de oxígeno, sino que sería propiamente un sprint. Entonces, claro, baja mucho el tiempo. Estamos hablando de que estos sprints tal vez los hagamos por 10 segundos, 15 segundos, no más. Trabajo, fíjense, acá tenemos bloques de 6 sprints seguidos por pausas pasivas, seguidos por una macropausa más larga para permitirle al deportista que se recupere, otro bloque de 6, una pausa larga, otro bloque de 6. El modelo de sprint interválicos, donde este sprint se hace más largo, ¿ok? Y por ende vamos a tener que dar pausas más largas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se aumentan, se achican las pausas? Porque
El objetivo de esta modalidad HIIT es lograr sostener intensidades altas por más tiempo. Entonces, si yo no propongo la suficiente pausa, el deportista va a empezar a mermar la intensidad que está desarrollando y por ende no vamos a estar desarrollando lo que estamos buscando, que es el trabajo de alta intensidad con estimulación de fibras rápidas, explosivas. ¿Ok? Entonces, la interacción entre el trabajo y la pausa acá tiene que ser muy criteriosa. Y esto es a donde yo veo por ahí muchos fallan porque sí trabajan a alta intensidad, pero la alta intensidad es muy grosera. Las pausas son muy cortas y entonces el deportista no se recupera. Y de golpe ya lo vemos que está pateando y está pateando lento, pesado. ¿Ok? Y eso no es lo que queremos que replique. Nosotros queremos que replique gestos rápidos, explosivos, potentes. ¿Sí? Y por último tenemos lo que se le llama el HIIT basado en el deporte. Esto aparece, por ejemplo, en lo que es fútbol reducido, ¿no? O rugby también, rugby reducido. Entonces, de golpe hago un trabajito a muy alta intensidad por bloques, ¿no? Esto porque está tomado del libro HIIT de Larsen y Boucher. Entonces, por eso les hago mención de estos deportes de equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 bloques de trabajo de alta intensidad, donde esta intensidad va variando, pero justamente lo que yo estoy buscando es salir de ese juego grande, donde por ahí baja mucho la intensidad, que va a ser uno, va a ser otro, y darle alta intensidad a todos los que están participando. Bueno, nosotros en deportes de combate, esto lo podemos aprovechar y hasta incluso lo podemos transformar y sacar de lo que es el trabajo corriendo y programar situaciones similares con los gestos específicos del combate. Entonces yo de golpe podría trabajar hit de intervalos cortos en la bolsa y podría decir, bueno, vamos a trabajar durante 15 segundos a alta intensidad y después durante 15 segundos vamos a hacer sombra. Entonces 15 segundos de bolsa a muy alta intensidad, 15 segundos de sombra liviano recuperándote. 15 segundos de trabajo de intensidad en bolsa, 15 segundos de trabajo recuperándote. Solamente por 3 minutos, yo puedo también ir variando. Puedo incluso ver cuáles son los requerimientos o las posibilidades de mi deportista, ver cuánto tiempo soporta esa alta intensidad y proponer una macropausa y dar distintos bloques, por ejemplo, 3 bloques de 5 minutos, haciendo estos 15 por 15 con una macropausa de 2 o 3 minutos para que se recupere bien. Entonces estaría llevando este intervalo corto que se hace o que se propone acá corriendo y lo puedo llevar a las demandas del boxeo. Fíjense, este estudio les traje acá este cuadro que me pareció interesante. Es una revisión sistemática con metaanálisis de acá de Vasconcelos, del Vecchio, del año 2020, donde justamente lo que se busca es analizar los efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad en deportes de combate, ¿no? Y acá mencionan, acá arriba, distintos estudios donde se hacen protocolos de alta intensidad con deportistas de striking o de golpeo, y acá abajo distintos estudios donde se hacen trabajos de alta intensidad con deportistas de lucha y grappling, sobre la potencia aeróbica. Y en ambos casos tenemos diferencias estadísticamente significativas con modificaciones, fíjense, ¿no? Pasamos de medias en el consumo de oxígeno de 50 a 53, o en los estudios que más peso tienen, por ejemplo, de 56 a 60, de 51 a 52. Fíjense cómo se ve modificado el consumo de oxígeno, ¿no? Con desvíos estándar bajos, o sea, son modificaciones considerables. Fíjense, en los deportes de lucha y grappling pasa lo mismo. Mira, en este estudio, fíjate, pasaron de 49 a 52. En este que está acá pasaron de 40.4 a 41.8. En este pasaron de 49.8 a 53.12. ¿Ok? Entonces, HIIT es una excelente manera de trabajar sobre esta potencia aeróbica y sobre esto que tanto veíamos que tenía incidencia sobre los deportes de combate, que era la biopsia activa, ¿no? Pero trabajando a estas altas intensidades que tienen estas demandas lactáceas, estas demandas del gasto cardíaco, ¿ok? Que entonces se asemejan más al deporte y a lo que necesitamos.
Bueno, y acá aparecen las distintas modalidades, fíjense, intervalos largos, intervalos cortos, sprint repetidos, sprint interválicos, y los distintos, digamos, objetivos o resultados metabólicos y neuromusculares que yo voy a ir obteniendo con cada uno de estos. Yo utilizo mucho lo que son intervalos cortos y los sprints repetidos. Los replico muchísimo en las actividades del golpeo. Entonces, por ejemplo, trabajo intervalos cortos, como les dije recién, ¿no? Este 15 por 15, que era trabajando a alta intensidad, por 15 de trabajo aeróbico, por 15 de trabajo de sombra. Y por ahí me dirás, bueno, ¿y cómo medís la alta intensidad? Bueno, tenés dos maneras de medirla. Una sería si pudieras medir la frecuencia cardíaca, y yo te dije que tenía que estar por encima del 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y la otra sería con una escala de esfuerzo percibido. Viste que yo te hablé de esta escala que era de 6 a 20, la escala original de Borg, donde 6 es nada, algo que no me genera carga, y 20 es algo casi máximo, ¿no? Entonces, para que sea un trabajo HIIT, debería estar entre 16 y 18 puntos en esa escala de esfuerzo percibido. O si lo quisieras en una escala más simple, lo puedes hacer también de 0 a 10, ¿no? Y también tendrías que estar entre 7 y 8 puntos de intensidad. ¿Ok? Son trabajos a muy alta intensidad, pero no necesariamente a máxima intensidad, excepto que nos vayamos a lo que es los sprints repetidos, ¿no? Donde ya ahí le voy a pedir que el deportista, por ejemplo, lance golpes a la máxima velocidad o a la máxima potencia. Incluso puede ir estimulando distintas cosas, ves el trabajo de la velocidad, el trabajo del impacto, el golpeo. De esa manera, entonces, voy a trabajar más sobre cuestiones de índole neuromuscular, la resistencia más de índole periférica, neuromuscular, o si me voy a estos HIIT, donde voy a ir intercalando trabajos de alta intensidad con trabajos de recuperación activa, voy a ir más también al trabajo de la resistencia cardiorrespiratoria. ¿Y por qué elijo una pausa activa o una pausa pasiva? Y bueno, una pausa activa me va a mantener mucho más alto en la frecuencia cardíaca todo el tiempo, pero probablemente me va a disminuir la capacidad total de trabajo. Por decirlo de alguna manera gruesa, el deportista por ahí me trabaja 15 minutos y si le hubiera dado una pausa pasiva, me hubiera trabajado 20. Entonces yo ahí ¿Te tengo puedo que hacer, también... Sí, te puedo hacer una consulta? sí, claro. ¿Puedo yo? Te hablo yo. Yo tengo un gimnasio de boxeo, soy profe de educación física y quería saber cómo medís la escala, de 6 a 20 o de 0 a 10, porque arriba decís que lo usás con frecuencia máxima. ¿Y la escala cómo lo sacamos? Ponele en el ejercicio para rendir la intensidad. Mira, la escala, justamente como su nombre le indica, es una escala de percepción subjetiva. Entonces, espérame que te voy a silenciar porque si no, ahí está, tenía un micrófono abierto, ahí va. Entonces, tengo distintas maneras. Yo le puedo explicar primero al deportista, le puedo decir esto que yo les expliqué recién a ustedes, ¿no? 6 es nada, 20 es algo que te deja tirado en el piso boquiabierto, o con la de 0 y 10, ¿no? Lo mismo, 0 es nada, 10 es... o puedo usar la escala que ustedes quieran, digamos, pero tenemos que saber que tenemos que estar próximos a intensidades máximas, ¿ok? Se lo puedo mostrar también en un papel, ¿no? Hay algunos cuadritos que te muestran, por ejemplo, 0, 3, 6, 9, 10, y te van mostrando a una personita que está cada vez más fatigada, ¿no? Si lo querés hacer más gráfico, y le puedes decir, le puedes mostrar eso y le puedes decir, bueno, ¿a cuánto te sentís? Entonces digo, si no lo entiende cuando se lo explicás, se lo mostrás en un papel. Te lo puedes armar vos si querés incluso, ¿no? Sí, escala de Borg, ahí Meli lo dijo. Digo, distintas maneras, pero como te digo, es una escala subjetiva. Es lo que el deportista percibe. Por ahí incluso a intensidades distintas, uno está percibiendo que está muy alto y el otro siente que está también alto y vos lo ves y decís, che, pero este está trabajando más intenso. Bueno, pero son intensidades altas que cada uno percibe como muy altas de acuerdo a sus posibilidades también, ¿no? Bueno, después si quieres seguimos charlando al final de eso. ¿Sí? Bueno, miren, algunos ejemplos.
Esto es justamente lo que yo les planteaba que hago con mis deportistas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una chica que pelea K1 y está realizando un trabajo donde hace esto. Combina a alta intensidad solo golpes de puño durante 10 segundos, combina a alta intensidad solo patadas durante 10 segundos, y después durante 10 segundos ejecuta combinaciones de 2 golpes de puño por una patada, también durante 10 segundos, para recuperarse de forma pasiva durante 15 segundos. Entonces, fíjense, acá está toda la programación. Ahora vamos a ver la programación, pero primero les voy a mostrar el video para que vean de qué se trata. Ronda 1. Ustedes fíjense que esa intensidad probablemente, si la quisiera replicar durante un round de 3 minutos, probablemente no podría hacerlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos una pausa, ¿sí? De 15 segundos pasiva, completamente pasiva. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo que haga 8 repeticiones, ¿sí? Que luego de estas 8 repeticiones se tome 1 minuto de pausa y que así realice 4 series. Entonces, esto me da un tiempo de trabajo de 24 minutos, ¿sí? Que con las pausas se me va a 27, con las pausas pasivas, estas de 1 minuto, y con un trabajo a alta intensidad de 16 minutos. Pero yo me estoy asegurando que durante 16 minutos está trabajando a muy alta intensidad. Entonces, de esta manera después, si tiene que hacer, por ejemplo, 3, 4, 5 rounds de 3 minutos, entonces estamos hablando de 15 minutos de trabajo para 5 rounds de 3 minutos, estamos hablando de 9 minutos si son 3 rounds de 3 minutos, ¿ok? A ver, aquí estamos trabajando mucho más tiempo a alta intensidad, ¿sí? Bien, este es un ejemplo, por ejemplo, para lo que es, este es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo para lo que es K1, y acá tengo otro ejemplo para boxeo. En este caso, este chico estaba trabajando a alta intensidad durante 15 segundos, también en una escala de esfuerzo percibido alta, y luego recuperaba de manera activa, haciendo desplazamientos laterales entre 2 conos que estaban separados 5 o 6 metros. Fíjense el trabajo a alta intensidad, para que vean un poco de qué se trata esta alta intensidad. Pablo, ahí estaba mirando, me preguntaste en qué fórmula te basás para lo que es la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima vos la podés, digamos, la podés valorar en un test, como por ejemplo, si haces un test de 1000 metros, podés ver a qué frecuencia cardíaca, corriendo, ¿no? Podés ver a qué frecuencia cardíaca termina, podés ver, le podés pedir que haga un round de 3 minutos a la máxima intensidad que pueda tolerar y medirle la frecuencia cardíaca final. Maneras más simples que esas, podés hacer el famoso 220 menos la edad, ¿ok? O también hay otras fórmulas, por ejemplo la de Tanaka, 208 menos 0,7 por la edad, ¿ok? Que se dice ser un poco más precisa que la de 220 menos la edad. Hay distintas maneras de... Ahí yo usaba la de Inbar. Bueno, cada uno puede encontrar... son pequeñas diferencias que tiene. Si vos comparás, por ejemplo, esta de Tanaka con la de 220 menos la edad, te da una pequeña diferencia. En definitiva, nosotros estamos tratando de buscar algún rango de frecuencia cardíaca sobre la que moverse, porque tampoco vamos a ser tan precisos como pedirle 163 latidos por minuto arriba. Ok, es muy difícil, es algo muy difícil de buscar porque depende mucho de la intensidad que vaya manejando. Yo puedo pedir más o menos una zona de trabajo, ok, entonces yo sé más o menos cuál es la intensidad máxima que maneja, más o menos me puedo ir hacia la zona de frecuencia cardíaca en la que quiero que labure. Claro, por eso, si mientras esté más de 90 estamos, ¿no? Entonces si yo más o menos tengo calculado el 100, ok, le bajo un 10%, que serán unas 20 latidos menos, y ya estoy más o menos por ahí, 180 menos 16,
me da 164, ¿no? Entonces, yo ya sé que si está entre 160 y 170 latidos por minuto en general, para cualquier deportista, si está por encima de 160 latidos por minuto, está trabajando a muy alta intensidad, ¿ok? Bueno, y fíjense, en este caso está cambiada un poco la programación, son 8 repeticiones, son 4 series, el tiempo de pausa es mayor porque también la pausa acá era activa dentro del ejercicio, entonces le propongo una pausa entre series un poquito más alta. ¿Ok? El tiempo de serie es de 4 minutos. Lo que me da un tiempo de trabajo también de 16 minutos a alta intensidad, me da un tiempo de trabajo mucho menor a alta intensidad, me da 8 minutos a alta intensidad. ¿Ok? Con un tiempo total de trabajo también menor, de 22 minutos. Entonces, bastante diferente a la programación que les propuse antes, donde tenía el doble de trabajo a alta intensidad, ¿sí? Pero claro, trabajaba durante 30 segundos a alta intensidad. Distintas variantes de trabajos HIIT que los vamos a aplicar en distintos momentos de la periodización, dependiendo, como les mostré en la gráfica anterior, de dónde queramos apuntar, si cuestiones más vinculadas a de índole central cardiorrespiratoria o más de índole periférica o neuromuscular. Y después hay otro tipo de trabajos que también me proponen estímulos de alta intensidad, y que, a diferencia de lo que sucede cuando corremos, donde solamente estamos utilizando nuestros miembros inferiores y de manera cíclica, yo estoy haciendo distintos trabajos con distintos grupos musculares, trabajados a alta intensidad, y son los High Intensity Functional Training, también le podemos decir circuitos de trabajo a alta intensidad, y donde, por ejemplo, vamos a hacer cosas como esto. Fíjense, este muchacho se llama Tony Senmanat, empieza con un sprint, después hace unos cambios de dirección, unos saltos, ahora hace unas lagartijas con despegue del piso, va a terminar de hacer estas lagartijas y va a tirar esta cubierta para atrás, en inglés se llama el back tire throw. Y claro, esto es un trabajo que por la acumulación de estímulos de alta intensidad le va a generar una frecuencia cardíaca muy alta y una muy alta fatiga. Entonces, no puedo pretender tenerlo trabajando así 20 minutos. Fíjense que él va a hacer toda esta serie de trabajo que le va a tomar, mira, 45, 50 segundos y va a frenar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque termina con esa cara. Entonces, estamos hablando de trabajos donde vamos a ir alternando esto, ¿no? Ejercicios de agilidad, saltos, trabajos pliométricos, trabajos de fuerza con el propio peso corporal, también puedo usar barras, mancuernas, kettlebells. Acá hay que tener cuidado con los pesos que uso, porque si estamos trabajando a alta intensidad con una barra al 90% del RM, es muy pesado y hay muchas probabilidades de que se lastime, de que ejecute mal la técnica. Entonces yo siempre les digo, sean muy criteriosos al meter trabajos de fuerza. Trabajos cardiometabólicos, como puede ser un sprint, como puede ser un remorgómetro, una air bike, o las assault bike, ¿no? Que se le llama. Trabajos de core, de zona media, lanzamientos, rotaciones. Sí, ¿quién me habla? Perdón, yo, Felipe, perdón que te interrumpa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Quería saber si esto es parecido o otra forma de decirle al HIIT. Bueno, mira, yo de hecho en algún momento expuse sobre HIIT o High Intensity Power Training. Cuando me puse a indagar en la bibliografía sobre HIIT, lo que me encontré es que cuando se habla de HIIT generalmente se lo correlaciona mucho con lo que se hace en el cross-training, ¿no? En el entrenamiento tipo cross, donde aparecen estas modalidades como el AMRAP, as many repetitions as possible, o as many rounds as possible, los rounds for time, el RFT, que son más son más modelos donde no hay una programación del trabajo como vos podrías hacer en este HIIT, donde yo podría hasta incluso decir, bueno, trabaja 30 segundos acá por 15 segundos de pausa, 30 segundos acá por 15 segundos de pausa, o hacer todo este circuito y vamos a tomarnos esta pausa y repetimos este circuito, sino que ya son modalidades estandarizadas, donde yo, por ejemplo,
En el AMRAP propongo una serie de ejercicios y le propongo un tiempo y durante ese tiempo tiene que estar haciendo esos ejercicios sin parar, ¿no? O al revés, en el Rounds for Time yo le propongo una serie de ejercicios y los tiene que terminar en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, cuando se habla de High Intensity Power Training, se habla, por un lado, de ese tipo de modalidades y por otro lado, hay siempre involucrados ejercicios de fuerza o ejercicios de potencia. Acá, en cambio, hasta incluso podemos meter ejercicios específicos, como puede ser un lance, un golpeo en la bolsa, un pateo, ¿ok? Y me permite también esto de lo que es la programación de los tiempos de trabajo y de pausa. Esta es la diferenciación que yo hago entre HIIT y HIIT, ¿ok? Por ahí otro te lo puedo decir de otra manera, pero básicamente yo lo veo de esa manera. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ya Gabriel, cerrando. Sí, disculpa, antes que sigas para no terminar. Sí, porque espérenme no un me quedé parte cachito del y tema ya anterior, dale. termino. Mira, ahora termino esto, esta es la última y ya nos ponemos a charlar. ¿Les parece? Dice, tomando en cuenta lo expuesto, el entrenamiento de resistencia en deportes de combate puede programarse de una manera considerando la relación esfuerzo-pausa específica de cada modalidad. Lo hablamos, ¿no? De acuerdo al principio de especificidad. Entonces, analizar hasta incluso las características de mi deportista, si es más golpeador, si es más velocista, ¿no? Entonces, por ahí es un boxeador que es más movedizo, otro por ahí es un boxeador que es más estático y trabaja mucho sobre el contragolpeo. Y en base a esto, entonces, ir planificando, periodizando, programando todo el trabajo que vamos a hacer de resistencia, considerando esta relación de esfuerzo-pausa específica, o bien podemos atender a estos trabajos como los que les mostré recién, estos trabajos de HIIT que están de alguna manera estandarizados, ¿no? Para atender a distintos sistemas fisiológicos. Entonces acá se utilizan intensidades altas a máximas por tiempos determinados y con intervalos de recuperación específicos de acuerdo a la respuesta que yo esté buscando. ¿Bien? Bueno, por eso les decía, ya era momento de terminar. Acá tienen todos mis contactos, mail, redes sociales, Instagram, Telegram, canal de YouTube, a donde siempre estoy subiendo contenido, compartiendo. Para todos aquellos que quieran sumarse, que quieran seguir mi trabajo, lo pueden hacer por esas vías. Bueno, y ahora sí, ya les dejo de compartir, ya me vengo acá a la pantalla y ya los escucho. No sé quién me estaba hablando recién. Yo, Gabriel, tu tocayo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo Bien, estás? bueno, viste que yo te puse en un momento, yo tengo en lo personal una metodología de laburo que depende de en qué estadio esté mi deportista, suelo ir adaptándolo, pero por lo general hago fuerza de base, resistencia de base como capacidades condicionales básicas. Una vez que logro estabilizar eso, paso a fuerza máxima para poder levantar sus capacidades y de ahí paso a fuerza potencia. Una vez que logro mejorar la fuerza potencia, yo soy instructor de taekwondo, y bueno, cuando veo que tengo un buen índice de fuerza potencia para que patee, para que golpee, ahí paso a hacer trabajos de HIIT. ¿Por qué? Porque empiezo a buscar velocidad, empiezo a buscar que tenga mayor capacidad anaeróbica. Hasta ahora me ha traído unos resultados bastante peores cuando empiezo a elaborar esa parte. Porque lo que me pasa en general, que como te decía, me pasó conmigo, tenés o sea, te empezás a agarrar una capacidad para los combates de estar palo, palo en palo, que es increíble. La pregunta es esta. ¿Tiene una limitación? O sea, ¿yo qué hago? Empiezo a trabajar con un tiempo de trabajo y un tiempo de pausa. A medida que se van adaptando, o nos vamos adaptando, voy bajando la pausa y aumentando el tiempo de trabajo. ¿Está bien hacerlo de esa manera? Pues es una de las formas que yo encuentro para llevarnos un poquitito más allá en ese límite. Por supuesto, después viendo cuál es su límite por percepción, ¿no? Porque no tengo instrumentos para medir. Bueno, yo te voy a decir que en general, ¿viste cuando empezó la clase que le dije que no hay una única receta para tener un buen producto? ¿Está? Sí. Yo personalmente suelo hacerlo al revés. Yo suelo trabajar con volúmenes más altos de alta intensidad al principio y a medida que me voy aproximando a la pelea, empiezo a reducir el tiempo de trabajo a alta intensidad y aumentar las recuperaciones. Y esto tiene que ver con lo que es el principio del tapering precompetitivo, donde nosotros poco a poco vamos bajando el volumen, manteniendo intensidad para no perder adaptaciones, pero como, viste que yo empecé hablando sobre todo este tema de la fatiga, ¿no? El trabajo de alta intensidad genera mucha fatiga. Sí.
Entonces, el momento tal vez para inducir mayor fatiga va a estar lejos de la pelea. Si yo estoy cerca de Sí, la estoy de pelea y acuerdo, estoy ¿eh? acumulando, sí, y estoy acumulando mucho trabajo, mucho volumen a alta intensidad, corro mucho riesgo de que empiece a sacrificar velocidad, empiece entonces a aparecer ciertas cuestiones que pueden ser perjudiciales para el desarrollo de la fuerza-potencia, que puede inducir fatiga. Entonces, yo personalmente lo veo al revés, ¿ok? Lo cual no quiere decir que vos también tengas buenos resultados de esa manera y tal vez te hayas encontrado con una manera que a tus deportistas les sienta bien, que a vos te sienta bien. No, es una Y metodología que fui que probando con el tiempo. Por supuesto, esto no lo hago cerca de la competencia, ¿no? Yo empiezo con un periodo de los primeros 6 meses y después termino en HIIT, y lo que después hago es tomo un tiempo de descarga y me mantengo tratando de estabilizarlo, como decías vos. No, no lo hago nunca cerca de una competencia, el laburo este. Por lo que decías vos, o sea, si no llega destrozado el pibe y se me te puede lastimar. HIIT es muy versátil, ¿ok? Es muy, muy versátil. Incluso te diría, yo por ahí, antes de las competencias, empiezo a abandonar los trabajos, no los abandono del todo, pero bajo un poquito la carga de HIIT corto y me meto más en los sprints repetidos. Ah, mirá qué Entonces, buena. voy buscando más el componente fosfagénico neuromuscular, ¿me entendés? Y Sí, no sí. tanto estrés oxidativo, cardiorrespiratorio, que, digamos, dentro de lo que es el efecto retardado de la carga a largo plazo, es el que mejor aguanta. Entonces, bueno, me voy poniendo un poquito más quisquilloso con las pausas, le doy más pausas y Ah, menos cantidad de trabajo a alta intensidad. me gustó. Bueno, lo voy a probar entonces. Está buena tu idea. La verdad no lo había pensado de esa manera. Uno siempre está tan al palo que si dale, dale más, dale más, dale más. Y te olvidas que hay por ahí otras alternativas. Gracias. Espectacular, bueno, me alegro de ahí de haber sumado. Orlando dice, muchas gracias por compartir tu conocimiento, gracias a vos, Nico, por haber estado, Cristian también, muchas gracias a vos por haber participado. Gino, ¿no? ¿Querías decir algo? No. Profe, ¿cómo está Sí. Gaby? ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Cómo están andas? todos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gaby, te quería hacer una consulta acerca de tu metodología de trabajo que dijiste recién, que bueno, no entendí bien, no escuché bien, pero dijiste que empezás digamos, la sesión con volúmenes altos. O sea, No, empezás con el hit. la sesión no, la periodización. O sea, La si la periodización. periodización, no, esto pensando de lo que está más alejado de la pelea y lo que está más cerca, ¿no? Entonces, dentro de lo que está más alejado de la pelea, utilizo volúmenes más altos de alta intensidad y a medida que me voy aproximando a la pelea, utilizo volúmenes más bajos de alta intensidad. Y hasta Claro, incluso voy pasando de una alta intensidad de hit corto, que es alta intensidad, pero no máxima, y de a poco me voy metiendo en estos sprints repetidos que ya son la máxima intensidad, ¿ok? Donde busco la mayor velocidad, la mayor potencia, pero en muy poquito tiempo, no más de 5, 7, 8 segundos, ¿ok? Porque si no, me empieza a bajar la velocidad, la potencia, y automáticamente empieza a aparecer por demás esta fatiga que yo quiero tratar de eliminar. perfecto. Y siempre, otra pregunta, y siempre respecto digamos, a la metodología a emplear con los objetivos fisiológicos, digamos, que vos buscás. Por ejemplo, si vas a aplicar no sé, al principio de la periodización, de la programación, no sé, un hit de intervalos cortos con su objetivo fisiológico, y más yendo a los RCA, a lo último, más yendo a lo neuromuscular, ¿verdad? Claro, claro, por eso exactamente, ¿ves? O sea, por eso te decía también los hits cortos son bastante versátiles, porque me pueden llevar de algo más oxidativo cardiorrespiratorio a algo más periférico muscular, incluso si le voy metiendo más intensidad en menos tiempo, ¿ok? Voy manteniendo las pausas activas para mantener el estímulo cardiorrespiratorio. Entonces, digo, capaz que dos estímulos de hit corto, paso a un hit corto donde le voy invirtiendo la densidad, ¿no? El trabajo pausa, y también el otro estímulo ya lo voy pasando de este hit corto a un sprint repetido, un trabajo de sprint, con pausas más largas, ¿ok? Entonces, y además, no hay que olvidarse que en deportes de combate, los chicos, las chicas, están siempre trabajando la resistencia. Porque, a ver,
Los sprints, trabajo de resistencia enorme. Las luchas, trabajo de resistencia enorme. Entonces, si 2 veces por semana hace lucha o hace sparring, ya tengo ahí 2 estímulos de alta intensidad. Y no puedo descuidar eso. O si hace 3 veces por semana sparring y yo le quiero meter 2 estímulos más de alta intensidad, capaz que es un montón. Porque ya entonces me estoy yendo a 5 días de 7 por semana que está metiendo estímulo de alta intensidad sumado al trabajo de fuerza. Es un montón. Entonces, por ahí, si el deportista o la deportista ya está metiendo 3 sesiones de sparring por semana, capaz que el trabajo de alta intensidad lo dejo para un solo día y más de este tipo, ¿no? De sprint cortito, con mucha recuperación, para trabajar sobre la velocidad, la potencia, ok, el sábado, por ahí alejado del resto de los estímulos. Depende mucho también del caso del deportista que yo tenga, de cuántos trabajos de alta intensidad tenga, ¿sí? Te hago una pregunta. En el circuito de intervalo de alta intensidad, ¿cuánto tiempo estipulás que se haga? Y no más de 10, 15 minutos, ¿ok? La verdad es que ya más de 15 minutos es medio una masacre, ¿viste? De vuelta, porque siempre pasa lo mismo. Empezamos a sacrificar velocidad, potencia. Yo la otra vez vi un estudio igual que decía que por ahí lo que son trabajos tipo HIIT, ¿no? Por ejemplo, un AMRAP. Vos propones un AMRAP de 10, comparando un AMRAP de 10, un AMRAP de 15 y un AMRAP de 20 minutos con respecto a la velocidad de ejecución. Y lo que se mencionaba era que en los AMRAP más cortos, muy cortos, por debajo de los 10 minutos, a veces había más pérdida de velocidad que en un AMRAP intermedio. ¿Por qué? Porque el deportista es como que tendía a dar más, ¿no? O sea, era como que, bueno, iba todo el tiempo al palo. Y en cambio, en un AMRAP de moderada, de tiempo intermedio, el deportista por ahí incluso se tomaba un poquito más de tiempo de pausa. Entonces, yendo a los trabajos más tipo HIIT, donde yo puedo dosificar, es importante esto de las pausas entre trabajos también, ¿no? Y no pedir al deportista que vaya todo el tiempo al palo, que vaya al palo en este tiempo y después yo ocuparme de darle una buena recuperación. Pero sí, más o menos unos 15 minutos están bien para un trabajo de alta intensidad. Además, a eso vos le sumás la preactivación, le sumás un trabajo de core, le sumás un trabajo de vuelta a la calma y ya tenés casi unos 40 minutos. Entonces, esto tomado como algo que vas a hacer en una sesión aparte del trabajo técnico-táctico, del sparring, de la lucha, ya está. O sea, no necesitamos mucho más trabajo. ¿Sí? Te hago una consulta. Yo tengo chicos que están por debutar profesional en boxeo y el trabajo que hicimos de resistencia al principio fue ver el tema de trabajarlo, ponerle con el yo-yo, con la milla, y después pasamos a los circuitos estos de intensidad. Recuperaron muchísimo con el trabajo cuando fuimos de vuelta al campo a tomar la milla, ponele, a donde recuperaron, no sé, habían empezado en 7 y terminaron abajo de los 6 minutos lo que era la vuelta. ¿Vos decís de no usarlo o seguir trabajándolo? No, yo no digo que no lo uses. De hecho, no me parece desatinado lo que me decís que lo dejás para, digamos, el principio y que ya después te De vas metiendo en cosas temporada. más específicas. ¿Me entendés? Ahora, hay que tener cuidado, por ejemplo, un sprint en un boxeador que o sea, lo utiliza 1 o 2 veces por semana, hasta incluso puede llevarme una lesión. ¿Entendés? De golpe se desgarra y te vas a querer matar. Que estás preparando un boxeador, lo mandaste a hacer un pique, se te desgarró y se lastimó haciendo algo que ni siquiera es su deporte. Entonces también hay que ser muy criterioso ahí de decir, bueno, ojo, cuidado, porque todo trabajo tiene sus pros y sus contras, pero no digo que no se pueda utilizar. Por eso yo empecé diciendo, un trabajo corriendo me puede traer beneficios a nivel cardiorrespiratorio, que los puedo aprovechar. También podría mandarlo a nadar si fuera por ese lado. También podría mandarlo a hacer ciclismo. Digo, lo mandamos a correr creo que porque es lo más fácil, lo que estamos más acostumbrados. Pero... Igual, yo cuando vos hablabas al principio de la fatiga que ellos tienen, se nota mucho cuando están en el guanteo que se fatigan lo que es el tema de los brazos en la guardia. Y cómo trabajar esa parte donde ellos tienen que mantener el gesto técnico y no bajar la guardia, que es algo que se trabaja y es lo que más cuesta. Y bueno, el tema es de cómo fortalecer eso muchas veces. Pero... Claro, es que justamente lo que estás diciendo es muy apropiado, porque ahí tenés
lo que es la resistencia periférica, más allá de lo que es la resistencia central, ¿no? O sea, cómo entonces de golpe empiezan a caer los brazos, empieza a perder la potencia, impacto, decir, pero si este chico me corría 12 kilómetros en la playa, en la arena, haciendo fuerza, ¿cómo puede ser? Corría 4 veces por semana, y sí, claro, pero no va a subirse a un ring a correr en la arena, se va a subir a un ring a tirar piñas, ¿ok? A recibir golpes. Entonces, ahí está lo que también es el principio de especificidad y cómo tenemos que ir llevando el entrenamiento de lo general a lo específico y salir de ese cliché de Rocky, de mandarlos a todos a correr y pensar que eso nos va a dar el aire suficiente como para aguantar una lucha o aguantar una pelea, ¿sí? ¿Quién me estaba diciendo acá? Me estaban diciendo algo de trabajar la última semana más en lo cognitivo y la técnica. Sí, también, la última semana, Patricia, la última semana está bueno porque justamente estás en el último punto de la puesta a punto, donde muchas veces incluso tienen que dar el peso, están con una restricción calórica grande, o ya incluso hicieron restricción de líquidos, están en los últimos 2 días, están restringiendo líquidos 2, 3 días. Y claro, si vos les pedís ahí alta intensidad, los estás matando. Entonces, bueno, hacer estos trabajos cognitivos, de técnica, y no acumular volumen a alta intensidad me parece también muy apropiado. Sí, 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 sí. Bueno, Claro. ¿alguna otra? Ale, Preguntita. no. ¿Qué ¿Quién es? Felipe, tantos... Felipe. Sí, Felipe. ¿Qué tanto sentido tiene mezclar tipos de intervalos, es decir, hit corto, hit largo y demás en una misma sesión? O sea, ¿usás un tipo de hit por sesión o puede mezclarse, digamos? Y bueno, ahí lo que pasa es que por ahí estarías mezclando los objetivos, ¿no? Entonces, yo personalmente trato de trabajo el hit corto o alta intensidad por un lado, y si pido máxima velocidad o intensidad, lo trabajo por otro. Porque además, si le pedís máxima velocidad o intensidad, va a aparecer la fatiga. Y entonces después, cuando le pidas alta intensidad, ¿qué tan alta intensidad va a poder ser esa? ¿No? De vuelta, tenemos que pensar que queremos alta intensidad de calidad. Si perdemos calidad, estamos perdiendo el trabajo HIIT, que fue el primer objetivo que nosotros queríamos para nuestro deportista. Claro. Así que yo personalmente los purifico un poco más, y los elijo más por trabajo de HIIT corto o trabajo a máxima velocidad, a máxima intensidad. Y ahora, o sea, yo sé que bueno, o sea, vos más bien te dedicás como a gente profesional y eso, pero, digamos, como hablando de principiantes, ¿qué aconsejarías? Tipo, más bien un hit corto, largo, capaz que, digamos, puede adquirir beneficios más rápidamente, entonces capaz que solo los mandás a trotar y después vas entrando en hit, o sea, con principiantes, más o menos, ¿cuál sería tu consejo? No, el HIIT tiene muchos beneficios en lo que es trabajo recreativo, trabajo con principiantes, trabajo con personas que no son competitivas. HIIT, de hecho, tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular, mejoras en la composición corporal. Entonces, la realidad es que es un trabajo que es súper aprovechable con todo público. Lo que pasa es que, claro, la alta intensidad que te va a poder desarrollar una persona que es recreativa es muy distinta a la que te va a poder, la que vas a lograr con un competidor. Entonces ahí también, si vos te pasás de trabajo de alta intensidad, la persona se va a fatigar tanto que ya no va a estar trabajando eso. Yo creo que ahí va como un poquito un combo de todo eso, ¿no? El trabajo aeróbico viene bárbaro, esto de salir a correr, y hasta incluso, a ver, con una persona que recién arranca en un camino hacia el amateurismo, también te puede servir correr, porque es lo que yo te decía hace un rato en la presentación. Si nunca hiciste nada y salís a correr, de golpe es un estímulo nuevo que te mejora. Lo que pasa es que, ¿cuál es el techo de esa mejora? Está muy bajo. Ya después, no sé, te puede servir un par de meses, y ya después, y bueno, tenés que hacer mi cosa. Y cada vez la complejidad de la programación tiene que ser mayor, porque si no, ya te estancás y no mejorás.
Entonces, no, pero para personas recreativas perfectamente lo puedes utilizar, ¿eh? Algún trabajito HIIT va muy bien. Perfecto, gracias Gaby. Bueno, vale, creo que ya estamos. Bien, Gaby. Bueno, nada. Me sumo acá a todo lo que fueron escribiendo los chicos, las chicas en el chat. Un placer escucharte. La verdad que todo tu conocimiento y siempre explicado de la ciencia y con fundamento teórico, que es lo que siempre venís a demostrar, es fantástico y con tu práctica y tu experiencia en el deporte. Así que, nada, la verdad que cada cosa que fuiste diciendo, un placer escucharte, siempre claro, conciso, y Gaby, una vez más te súper agradezco y te felicito por el conocimiento y por cómo lo explicás. Gracias, Ale, un lujo estar acá, me encantó, como siempre lo disfruté, y bueno, espero que no sea la última tampoco, seguro nos vamos a estar viendo nuevamente y también nos vamos a cruzar en algún momento. Te mando un abrazo grande y un saludo muy grande para todos los que estuvieron acá presentes, y bueno, los que no pudieron estar lo verán después grabado y espero que puedan sacarle el jugo a todo lo que les traje y les propongo. Excelente, Gaby. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches para todos, para todas. Y bueno, nos seguimos viendo por Epicef. Nos Saludos. vemos.